La cueva del Sidrón, en Piloña, es la cavidad asturiana más grande de calizas no carboníferas. Pero no es esa la razón que la convierte en centro de las miradas de la arqueología mundial, sino un hallazgo casual de restos humanos que nos sumerge en los momentos más brumosos de la prehistoria. En el año 94 unos espeleólogos descubrieron unas hemimandíbulas que entregaron a la Guardia Civil. Se inició un expediente judicial. Cuando ese expediente judicial se termina porque se identifican los restos como neandertales, entonces se inicia un expediente administrativo en la Consejería de Cultura que culmina con un proyecto de investigación que comienza en el año 2000. Y es en ese año cuando entonces empezamos las excavaciones a 220 metros de la entrada. En la zona central, donde salieron occipitales, cráneos, mandíbulas, etcétera, pues era una zona de mayor densidad de hallazgos. Hay que tener en cuenta que esta galería tiene una suave pendiente desde sur a norte, entonces estos huesos no están depositados aquí en posición primaria, sino que han venido en un fenómeno de entrada de materiales con bastante energía. El agua ha revuelto, ha removido, etcétera, entonces tenemos que excavar en función de la salida del agua. Lo que más nos gustaría a nosotros es averiguar el área de procedencia de estos huesos, que aquí entran, además curiosamente, entran ya descarnados y los huesos tienen marcas de corte intencional humano. En fin, yo no creo que entraran los cadáveres recorriendo 200 metros, los depositaran aquí sin luz, hace 45, 43.000 años de antigüedad. No hay ningún testimonio, ningún dato que pueda apoyar eso, ¿no? El hecho es que entran descarnados. Esto no sería el pudridero, sino que probablemente están en el exterior, y en el exterior, por esos fenómenos de colapso de dolina o lo que sea, entran, y nuestra gran pregunta es si están en el exterior, donde hemos dedicado los últimos años un intenso trabajo de tomografía eléctrica, de gravimetrías. Fuera lo que hay que buscar es sobre todo la morfología de la zona, la existencia de huecos que puedan haber permitido la entrada de los huesos, y en conjunto cuál ha sido la evolución de todos los alrededores de la cueva y de la zona donde se encontraron los huesos, sobre todo la evolución en el tiempo en relación con la tectónica, o sea, con las fracturas, con las fallas, con la disolución de la roca, etcétera, porque así como los huesos son relativamente fáciles por los diversos métodos geocronológicos, radioactivos o de otros tipos, en cambio a las rocas pues se necesitan fósiles, y estas rocas de aquí alrededor pues no los tienen, la mayoría de las que nos interesan. Así que hay que hacer unos estudios bastante complejos. Bueno, tenemos claro que son neandertales, además por varias vías. Luego, cada vez tenemos más claro cuál ha sido el procedimiento de entrada. Y luego, el material lítico, los instrumentos y los restos de talla que están asociados a los huesos han ofrecido información clara del momento en el que nos encontramos, que es paralelo al resto físico, que es el Homo neanderthalensis, el hombre neandertal. Y además se han podido hacer lo que se llaman remontajes, un puzzle al revés, de parte del proceso técnico que utilizaron para fabricar esos instrumentos, que luego sirvieron, entre otras cosas, muy probablemente para hacer las marcas de corte en algunos de los huesos que se han recuperado. He utilizado muchas técnicas de datación diferentes para ver en qué punto convergían, de ahí la cronología de 45 o 43.000 años. Entonces el OSL lo tenemos en la parte superior de la estratigrafía, hacia el centro de la estratigrafía, pero ahora tenemos que datar el inicio del proceso del relleno sedimentario. En el caso de que fuera para una muestra de ADN, pues en ese momento se dejaría de excavar allí, se limpiarían los materiales de excavación, se esterilizarían, se limpiarían, se pondrían un traje, como si fueran a operar, vamos, un traje así, un traje estéril, y sacarían el hueso, y bueno, continuarían sacándole la tierra para ver si tiene las condiciones para el ADN, porque no todo sirve.
saber dónde y cómo vivían los neandertales cuyos restos aparecen en las diversas fases de excavación del Sidrón y ayudar a descifrar su ADN. Esas son las principales incógnitas que el trabajo de este equipo busca resolver.